Bien, vamos a resolver el primer problemita sobre función cuadrática. Dice, los animales que saltan al brincar determinan trayectorias parabólicas. Parabólicas, entonces nos da la idea de la función cuadrática, que la gráfica es una parábola. Suponga que en la figura la rana salta desde el origen, ¿verdad? Desde el punto 0,0, desde el origen del plano cartesiano, y su trayectoria en el aire hasta volver al suelo está modelada por la función f de x igual menos 11 entre 20 x cuadrado más 11 entre 8 de x, donde x y también f de x están en metros. Recordemos que x es la distancia horizontal, y es la distancia vertical y, como siempre, y es igual que decir f de x. Ok. Bueno, la ranita está aquí en el origen, hace un salto, regresa al suelo, bueno, pasa por un punto máximo de altura, regresa al suelo y determina una curva parabólica que está por esta formulita donde hay dos componentes, componente horizontal, componente vertical. Este componente horizontal obviamente es x, componente vertical es y, y eso se refiere a las distancias. Distancias en horizontal y en vertical, que también se entienden como componentes. Bueno, entonces dice la primera preguntita, calcule la altura de la rana cuando recorre horizontalmente 2 metros. Bueno, aquí no hay escala, pero no importa, más o menos. O sea, ustedes aplican la escala después. Dice, recorre horizontalmente. Esto es x. O sea que x vale 2. Digamos que está por aquí. Como que aquí está el 1 y ahí está el 2. Por cierto, error que he visto muy frecuente, hay mucha gente que pone el 1 aquí. No se puede poner el 1 pegado al 0 y hacer un espacio pequeño y después con el 2 hacer un espacio grande. Eso es incorrecto. Siempre tiene que ser el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, ahí que sea el mismo espacio del 0 al 1, del 1 al 2, lo, lo más igual posible. Bueno, entonces, cuando x es 2, cuando recorre horizontalmente 2, entonces aquí tenemos una altura, un punto en la trayectoria. Esa altura es simplemente la imagen, el valor de y, que se obtiene simplemente sustituyendo la x en el criterio. Entonces, con ese criterio solo tenemos que hacer f de x. ¿Y quién es x? 2. Sería menos 11 entre 20 de x cuadrado, o sea, por x, 2 cuadrado, más 11 octavos de x, o sea, 11 octavos por 2. De aquí obtenemos entonces que f de 2 es 0,55. Significa que aquí en la gráfica, aquí en la altura con respecto al 2 va un 0,55, o sea, la mitad de un metro más o menos, un poquitito más. Entonces, cuando la rana horizontalmente recorre
2 metros, la altura es 0,55. Pues para este punto hay dos componentes. Componente horizontal, componente vertical, que básicamente es las coordenadas. Las componentes son las coordenadas. En física creo que es un poquito más específico, pero aquí no necesitamos eso. Importante para lo que sigue escribirle cuál es el punto asociado. X, Y, o sea, 2, 0,55. Eso. Porque hay gente que me ha dicho 0,55 y que la altura es 55 y que esto es X y esto es Y, absolutamente nada que ver esto, ¿verdad? X es 2 y Y es 0,55. Entonces la respuesta es que la altura cuando recorre horizontalmente 2 metros es 0,55 metros. Parte B. Calcule la altura máxima del salto. Bueno, supongamos en esta trayectoria que por aquí está más o menos la altura máxima. Ya sabemos que es como en la mitad de la trayectoria, ¿verdad? Donde se alcanza la altura máxima y eso está asociado al vértice de la parábola, que eso lo vimos en la guía anterior. Es lo mismo. Entonces, para calcular el vértice es XY, donde X es menos B entre 2A. Bueno, entonces hay que sacar de aquí primero quién es A, B y C. A es el que está con X cuadrado menos 11 sobre 20. B, el que acompaña a X, 11 octavos. Y C es el que no tiene X, no hay C, entonces C vale 0. Entonces aquí es menos B menos 11 octavos. Para efectos de calculadora, que no se nos haga un lío, pongamos 11 octavos así. Si usted quiere le pone los cuadritos, ¿verdad? Pero con cuidado, porque habría que tener cuadritos aquí en la calculadora, lo cual es muy sencillo, pero uno puede de repente evitarse una confusión haciendo esto. ¿Okay? Entonces esto es menos B entre 2A, o sea, entre 2 por A, 2 por menos 11 entre 20. Esto da 1,25. Eso significa que aquí en el punto máximo, como este es el valor de X, entonces va a ser en 1,25 en distancia horizontal, donde se va a alcanzar la altura máxima, pero esa no es la altura máxima, esa es la distancia horizontal. La altura máxima está en Y, que esto es lo que no sabemos. ¿Cómo lo averiguamos? Sustituyendo X. Entonces Y es F de 1,25. O sea, sustituir aquí en la fórmula menos 11 entre 20 por 1,25 cuadrado más 11 octavos X por 1,25. Esto nos va a dar 0,859, etcétera.
85,9 se redondea 0,86. Este es el valor de y, significa que aquí va a ir la componente y con x 1,25, aquí va a ir 0,86. O sea que 0,86 metros es la altura máxima del salto. Ok, parte C. Calcule la longitud del salto. La longitud del salto es, bueno, cuánto hay desde aquí, desde donde salta la rana, hasta aquí. Esa es la longitud, ¿verdad? Entonces es lo mismo que cuando uno estaba chiquillo y uno brincaba. ¿Quién es el que brinca más lejos? No importa cuán alto brinque, lo que importa es cuán lejos llega. Entonces, esto es la longitud del salto, desde donde inicia hasta donde termina, donde llega al suelo otra vez. Eso es lo que es la longitud del salto. Entonces, ¿a qué lo asociamos aquí? A los puntos de intersección con el eje X. Eso es todo. ¿Quiénes son los puntos de intersección con el eje X? Bueno, aquí obviamente es 0,0. Ahí la rana toca el eje X en 0,0 y aquí en alguien, 0. ¿Cómo averiguamos ese alguien? Muy fácil, porque es la intersección con X. Entonces esto se iguala a 0 nada más. Sería menos 11, para hacer el planteamiento, menos 11 entre 20, x cuadrado, más 11 octavos de x, igual 0. Porque aquí debe ir f, debe ir y, que es la altura. Entonces la altura es 0. En este punto la altura es 0. Por eso aquí aparece y 0. Y aquí también la altura es 0. En otras palabras, hay dos momentos cuando la rana está en el suelo. ¿Cuándo la rana está en el suelo? Cuando empieza y cuando termina el salto. Entonces va a estar en el suelo en esos dos momentos. Bueno, esta ecuación, ¿cómo se resuelve? Muy fácil, diciendo quién es A, quién es B, 11 octavos, quién es C. C es 0, pero recuerden, no es este 0, ¿verdad? Es el 0, el 0 que aquí no está C, entonces ahí C vale 0. Porque este no es C, esto es la altura. ¿Ok? Entonces tener claro esa diferencia. Esto se escribe en la calculadora en el modo que ustedes tengan, modo de 5.3, y en las otras era el modo XY igual 0, 2, 2, en las que en blanco y negro, ¿verdad? Entonces depende de su calculadora. Que igual cuando usted va a insertar A y ve en la calculadora, por ejemplo, usted dice, bueno, menos 11, puedo poner menos 11 dividido entre 20. Porque en ese modo no se pueden escribir fracciones. Es muy fácil. Esto nos va a dar un x1 igual 2,5 y un x2 igual 0. Entonces, quiere decir, en efecto, este 0 es este, y este es el que tenemos que poner aquí. 2,5, 0. Entonces, ¿cuánto hay desde aquí hasta aquí?
2,5 metros. Esa es la longitud del salto. Esa es una forma, que es la más correcta, sobre todo porque a veces no se inicia aquí. Yo se los puse así bueno, por la situación en que estamos, porque sea más fácil, pero no siempre empieza en 0,0. Este, ok. Aquí, otra forma, aquí estaba el vértice, que ya lo habíamos hecho. Aquí teníamos 1,25. En el vértice siempre tenemos la parábola partida a la mitad. Eso significa, ¿cuánto hay de aquí a aquí? 1,25. Y como era la mitad, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? También hay 1,25. Entonces sumamos estos dos y da 2,5. Esa era otra forma de hacerlo. Con los puntos de intersección X, que era nada más poner A, B y C en la calculadora. Y la otra forma era usar el vértice si ya lo teníamos y el valor de X multiplicarlo por 2 o sumarlo dos veces. Listo, entonces la longitud del salto es 2,5 metros. En parte D, bueno, aquí tenemos un resumen de los puntos obtenidos. Parte D, obtenga el punto simétrico del punto de la parte A. En la parte A nos dio este punto. Entonces, bueno, si aquí estaba el punto máximo en X 1,25, entonces digamos que por aquí está el 2. Entonces, este punto es 2 y aquí 0,55. El punto simétrico, eso lo vimos en el repaso, ¿verdad? Eso es elemental. ¿Cuál es el punto simétrico? En este caso sería este. Dos puntos que están a la misma distancia del eje de simetría. Quiere decir que la distancia de aquí hasta aquí es la misma distancia de aquí hasta aquí. La pregunta entonces es, ¿quién va aquí? Para que tenga la misma distancia. Arreglar esto un toque. Entonces aquí estamos en 1,25. ¿Cuánto hay desde 1,25 hasta 2? Hay una diferencia, restamos 2 menos 1,25. Esto nos da 0,75. Eso significa que aquí hay un espacio 0,75 entre 1,25 y 2. Entonces aquí también tiene que haber 0,75. Muy fácil. Simplemente es restar de 1,25. 1,25 se le resta 0,75 para saber quién va del lado izquierdo. Esto da 0,5. Es decir, que aquí va 0,5 en X. Y listo. Lo que sigue, voy a hacerlo solo para comprobar. Esto es X. Vamos a sustituirlo en la fórmula. F de 0,5 sería menos 11 sobre 20 por 0,55 cuadrado
Perdón, 0,5 cuadrado, ¿verdad? Porque esto es x, más 11 octavos de x, 0,5. Y hacemos esto en la calculadora y por supuesto tiene que dar 0,55 porque tiene que dar la misma altura porque es el punto simétrico. Entonces, ¿quién es el punto simétrico de 2,0,55? Es 0,5, 0,55. Entonces este es 2,055 y este es 0,5,055. Esos son los dos puntos simétricos. Bien, la última parte dice represente gráficamente el salto en un plano cartesiano con los puntos obtenidos en A, B, C y D. Bueno, yo voy a hacerlo solo con el punto A. Lo explico y ustedes hacen el resto. Tiene que usarse la escala que está aquí porque obtuvimos muchos decimales. Entonces, sí les pido que usen esta escala. Voy a cambiar el punto. Voy a representar el vértice. Entonces sería 1,25. Entonces, este es 1,2. 1,2 es lo mismo que decir 1,20. Y este es 1,4. 1,4 es lo mismo que decir 1,40. O sea que en medio de ellos está 1,3, que es 1,30. Entonces, ¿dónde está este? Pues está 1,25. Bueno, pues tiene que estar entre estos dos. Entonces hacemos una aproximación. Usted dice, este es 1,20. Por aquí queda 1,30. Entonces, por aquí está 1,25. Que a mí me están saliendo los números muy gordos aquí. Entonces, esa es la cuestión. Entre el 1,3 y el 1,2. Ahí está el 1,25. En X. Y en Y, 0,86. Entonces, aquí está 0,8, que es como decir 0,80. Y este es el 1, que es como decir, bueno, 1,00. ¿Quién tiene que estar antes? Por aquí, el 0,9, que es lo mismo que decir 0,90. ¿Dónde está este? Entre el 80 y el 90. Digamos que por ahí está 0,86. Entonces usted más o menos, bueno, más o menos no bien hecho con una reglita. Dice, ok, aquí va el punto 1,25, 0,86. Entonces les dejo los otros, tienen que aparecer estos, el de A, el de B, el de C, el de D, ¿verdad? Todos los puntos, intersecciones X. Ok, bueno, así queda el primer problemita.
Bien, vamos con el problemita 2. Un nadador se sumerge en el mar siguiendo la línea punteada que representa la gráfica de la función cuadrática p de x es igual a 0,4x cuadrado menos 2,8x. Entonces, este criterio representa algebraicamente esta curva, donde un nadador se sumerge, llega a una profundidad máxima y empieza a nadar hacia la superficie hasta un punto donde ya puede respirar. Ok. Entonces, dice la parte A, ¿qué profundidad tiene el nadador cuando recorre horizontalmente 1 metro? Similar al problema anterior, horizontalmente 1 metro significa que x es igual a 1. Entonces basta con sustituir x en este criterio, como hicimos en el problema 1. Bueno, como se hace en general, ¿verdad? Entonces aquí sería p de 1, 0,4 por 1 cuadrado menos 2,8 por 1. Esto nos da que p, la profundidad, cuando x es 1, es menos 2,4. Y vean que está dando negativo. Esto está bien, tiene sentido, porque cuando aquí más o menos tenemos el 1, la profundidad es un número negativo, porque aquí donde inicia está en 0 y lo que esté hacia abajo es negativo. Entonces los negativos aquí sí tienen sentido, representan profundidades. Entonces, en otras palabras, aquí todas las profundidades son negativas, no puede haber una profundidad positiva. Aquí lo único positivo es x porque va desde 0 a la derecha. X es positivo, pero y aquí por ser en profundidades siempre es negativo. Entonces cuando recorre horizontalmente 1 metro, la profundidad es de 2,4 metros. Bien. Parte B. ¿Qué profundidad tiene el nadador cuando la componente horizontal es 2 metros? Si la componente horizontal es 2 metros, significa que x es igual a 2. Entonces la profundidad es y, misma situación, p de 2 es 0,4 por 2 cuadrado menos 2,8 por 2. Esto nos da que la profundidad, cuando x es 2, cuando recorre horizontalmente 2 metros, la profundidad es menos 4, o sea, 4 metros bajo el agua. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, por aquí, si aquí estuviera el 2 metros en x, que es positivo, en y nos tiene que dar menos 4. C. ¿Cuánto ha recorrido horizontalmente al alcanzar una profundidad de 3 metros? Profundidad de 3 metros. Nos está diciendo que y vale 3. Más bien, y aquí está la situación. Y es 3 metros de profundidad, pero y no es 3. Y es menos 3. Porque las profundidades se representan con números negativos. Y pregunta cuánto ha recorrido horizontalmente. Entonces aquí está pidiendo x. Cuando es al revés se hace una ecuación. Entonces
¿Quién es este menos 3? La profundidad, o sea esto. O sea que aquí va un menos 3, porque es la profundidad, el valor de y. Entonces la ecuación sería 0,4 x cuadrado menos 2,8 x, que no sabemos, porque x es el recorrido horizontal que no sabemos. Esto tiene que ser igual a menos 3, no a 3, sino a menos 3. Y resolvemos esta ecuación cuadrática por los métodos que ya conocemos: 0,4x cuadrado menos 2,8x. Entonces este menos 3 hay que pasarlo al lado izquierdo, está negativo, pasa a positivo, más 3 igual 0, y así ya hemos logrado la forma ax cuadrado más bx más c igual 0 para poder resolverlo en la calculadora. De aquí sabemos que a vale 0,4, b vale menos 2,8 y c vale 3. Ok, aquí no voy a decir la respuesta, solo voy a decir un supuesto para que ustedes lo terminen, porque es que estoy muy buchón, estoy haciendo mucho. Entonces, no sea buchón, no es bueno, no es bueno. No es bueno sacar la mariposa del capullo. Sí, porque tiene que salir por sus propios medios, ¿verdad? Si no, no puede volar. Bueno. Ok, supongamos, estoy inventando, supongamos que a usted esto le dio x1 igual 2 y x2 le dio igual 5. Estoy inventando, estas no son las respuestas. Entonces lo que yo voy a explicar es qué significa eso, es supuesto. Entonces que por aquí usted dice, aquí va el 2 y por aquí va el 5. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? La pregunta era que cuando tenía una profundidad de 3 metros. Quiere decir que cuando está en 2, ¿verdad? Supuestamente, aquí llega al menos 3, o sea, 3 metros de profundidad. Y aquí también. ¿Por qué dos veces? Bueno, porque una vez es cuando el nadador va sumergiéndose, alcanza 3 metros de profundidad. Sigue descendiendo, llega a una profundidad máxima y luego al, al subir nuevamente llega a 3 metros de profundidad y ahí va continuando. Entonces, por eso es que da dos respuestas. Una cuando va bajando y otra cuando va subiendo. Una cuando se sumerge y otra cuando va regresando a la superficie. Usted lo explica de esa forma, pero yo no le voy a decir los numeritos. Ok. Parte de cuánto recorre el nadador horizontalmente desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Ok, entonces, idéntico al problemita de la rana, no lo voy a decir. ¿Cuál es la profundidad máxima a la que logra llegar el nadador? La profundidad máxima es el vértice. Y entonces se los dejo. Bueno, yo creo que con eso ya se pueden acomodar bastante bien y que los problemitas pues los tengan bien claros, que no los vean súper difíciles, ¿no? Realmente son sencillos y son ejemplitos muy aplicables a situaciones muy concretas, y creo yo que son bien interesantes de cómo se puede usar la función cuadrática en diferentes situaciones. Bueno, cualquier cosita ahí me escriben. Sigan adelante, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego.